Pero lo que voy a hablar es mirando hacia el futuro, mirando sobre el impacto, sobre todo la digitalización de las redes ilícitas, mirando lo que están haciendo ahora en el ciberespacio, pero para no repetir lo que ustedes van a escuchar en otros paneles sobre ciberseguridad, vamos a mirar sobre todo el impacto también de la pandemia y cómo se están desarrollando, evolucionándose estas redes ilícitas. Siguiente. Ya sabemos que estamos viviendo en un mundo globalizado. Podemos pensar o considerar que la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, allá es donde entramos en la posguerra fría y en la época de la globalización. Y ahí es donde hemos visto nosotros como ciudadanos globales hemos logrado tener acceso a productos, servicios, información y la manera de desplazarnos para participar en foros internacionales como eso, en una manera más rápida, más barata, más eficaz. Pero hay que darnos cuenta que al mismo tiempo hemos visto el lado oscuro de la globalización, donde las redes ilícitas ahora se están exportando drogas, migrantes, armas en cualquier esquina del mundo, aprovechando de un mundo más interconectado. Y ustedes pueden ver aquí, se calcula trillones de dólares de ingresos en la economía ilícita. Y lamentablemente hemos visto que esa cifra sigue creciendo, impacta más a nuestro hemisferio en las Américas. Siguiente. ¿Por qué se afecta más nuestra región en Latinoamérica y en el Caribe? Lamentablemente hay ciertos factores que contribuyen al flagelo de crimen organizado y también la corrupción. Primero, para hablar de la corrupción, para complementar nuestro panel esta mañana, es la condición básica, donde estos grupos armados y criminales aprovechan de promocionar sus agendas tan nefastas. Y que hay que darse cuenta que también todavía en nuestra región hay instituciones y democracias muy jóvenes y les cuesta mantener el orden y la paz. También hemos visto que hay mucha inseguridad ciudadana y eso tiene que ver mucho con la inequidad. A pesar de tener muchos recursos naturales y humanos, las Américas sufren de mucha inequidad. Los que tienen, en realidad, tienen mucho más que los que no tienen y lamentablemente la pandemia ha empeorado esta situación. También podemos hablar de actores externos que se meten en los asuntos políticos, sociales y económicos de los países de la región y también el hecho de lo que llamamos desastres naturales. Con toda belleza que no podemos disfrutar en la región, también tiene la desventaja de sufrir muchas inundaciones, sequías y huracanes y terremotos. Siguiente. Como hemos visto con las presentaciones de la mañana, el flujo hacia mi país natal, Estados Unidos, como país destino de drogas, inmigrantes irregulares, y lamentablemente como mayor exportador de dinero sucio y armas, ahora no se puede hablar de países de producción, tránsito y consumo, porque cada uno de nuestros países, con el flagelo y el desarrollo de drogas sintéticas, ya se encuentran en las tres fases. Pero ¿qué está pasando? En nuestra Universidad de Defensa Nacional hablamos ahora de un mundo ciberfísico. Todas esas actividades ilícitas que hemos visto en el mundo real, ahora se está complementando en el ciberespacio y también enriqueciendo y empoderando las redes ilícitas que sean criminales o terroristas. Siguiente. Y hay que mirar, ¿qué hemos visto? Todos estos delitos de crimen organizado no son nuevos conceptos. ¿Qué pasó con la globalización? Hemos visto más en términos de magnitud, velocidad y riqueza, que hasta los grupos criminales como los cárteles mexicanos o pandillas o grupos criminales ya disponen de más recursos para comprar más tecnología más adecuada que supera sobre todo
los servicios de seguridad encargados de contrarrestar estos fenómenos. Y ahora también hemos visto, siguiente, durante la pandemia fueron muy adaptivos estos grupos. Ellos, al darse cuenta de los límites de una economía cerrada, las fronteras cerradas, ellos aprovecharon del ciberespacio para, en realidad, multiplicar sus mercados ilícitos, por ejemplo, la venta de drogas y también la promoción de servicios para trata y también, en realidad, todo lo que tenía con la migración irregular. Entonces, lo que ellos hicieron es, en realidad, amplificar su manera de ganarle la vida. Entonces, aquí ustedes pueden ver, aquí tenemos muchos paneles sobre lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, que va a seguir a nuestro panel esta tarde. Hay que siempre identificar, y así hacemos el análisis cuando estamos estudiando nuestros adversarios, que sean estados o lo que llamamos actores no estatales, como terroristas y criminales. ¿Cómo están recaudando dinero? ¿A través de qué actividad? ¿Lícita o ilícita? ¿Cómo están moviendo el dinero? ¿Dónde guardan su dinero? ¿Y cómo están gastando? Lo que está pasando ahora con lo del ciberespacio y el desarrollo de criptomonedas es que ahora tienen más opciones estos grupos para lavar y esconder su dinero. Siguiente. Y por eso nosotros hablamos de un empoderamiento de las redes ilícitas, sobre todo en el darknet y con criptomonedas. ¿Y cuál es nuestro desafío? Los gobiernos estamos muy atrasados y también nuestros analistas les falta la capacitación para estar al tanto de todas esas novedades y la digitalización de lo que llamamos las redes ilícitas. Y aquí ustedes siempre pueden ver cómo está desarrollando este desafío y también durante la pandemia ellos aprovecharon de amplificar, expandir sus mercados, sobre todo en el ciberespacio. Siguiente. Lo que hemos visto es que también lo que facilite, sobre todo tipo de narcotráfico, trata de personas, también el reclutamiento de jóvenes, se está pasando aprovechando de las redes sociales. Y ahí es donde corremos el riesgo. Es imposible monitorear todos los chats y todos los WhatsApps y todo lo que está pasando en Instagram, Facebook, en Snapchat y ahora TikTok. Hay esta glorificación de que he hablado esta mañana, de esa vida, estilo de vida de narco, y es muy atractivo para nuestros jóvenes. Y es imposible que cada padre o madre puede supervisar y monitorear lo que están haciendo estos jóvenes en su iPhone o en su Android. Siguiente. Y tenemos que mirar que hay un espectro de ciberseguridad y ciberamenazas. Últimamente estamos hablando mucho ciberataques y ciberseguridad en términos de Estado-nación, pero la mayoría de las actividades se habla del ciberdelito, cibercrimen. Pero también tenemos activismo, que tiene motivaciones más políticas, y también el uso del Internet o el ciberespacio por grupos terroristas. Cada amenaza es muy importante y que tenemos que dedicar recursos adecuados para entender la amenaza y contrarrestar la amenaza. Siguiente. Y ahí es donde entra. Ya tenemos mucho que hablar sobre esta competición entre las grandes tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia. Es muy importante ahora saber cómo está influyendo estas potencias lo que está pasando en las Américas. Parece que se ubican lejos, pero todos los tres países tienen muchos intereses en nuestra región y están tratando de influir los acontecimientos en nuestro hemisferio. Siguiente. Tradicionalmente, cada país, no solamente Estados Unidos, Rusia y China, dispone de ciertos instrumentos de poder nacional. Lo de diplomacia, fuerzas armadas, la información y luego, digamos, herramientas económicas.
En nuestra región hemos visto una inversión estratégica y también importante de los tres países, en muchos países en la región. Pero hay que preguntar, ¿con qué fin? Hemos visto sobre todo los chinos invirtiendo de una manera muy estratégica y también exportando su tecnología en las redes de 5G, por ejemplo. Y luego hemos visto también la presencia rusa en varios países aliados de Rusia. Y ustedes vieron el otro día con la votación delante del ONU el apoyo que sigue recibiendo Putin con países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, todavía apoyando a Rusia en estos tiempos de guerra. Pero también hemos visto que también con lo de la vacuna, se ha politizado y se habla de una diplomacia utilizando las vacunas y sobre todo las donaciones de vacunas para acercarse un país a otro. Pero lo que es más importante de que hemos hablado esta mañana fue la influencia en el dominio de la información. Ustedes han escuchado lamentablemente, fake news, las noticias falsas, la manipulación de las redes para dar impresión en positivo o sobre todo para derrotar la imagen de ciertos gobernantes en nuestra región. Y es muy problemático, como estamos entrando en periodos de muchas elecciones en la región, cómo ahora los países, estas tres potencias, pueden manipular noticias falsas en pro o en contra de ciertos candidatos. Y hemos visto también otro riesgo, que los propios criminales están financiando campañas o presentando sus propios candidatos para llegar al poder, en vez de solamente corrompir o sobornar los propios oficiales ya en el gobierno. Siguiente. Ahora se habla de este concepto, no sé si ustedes han escuchado eso, de la zona gris. Hasta hace unas semanas no estuvimos ni en paz ni en guerra, pero una zona gris. En esta zona gris se complica lo que llamamos los reglamentos de cómo en realidad enfrentar un adversario. Tenemos estados malditos. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros consideramos estos estados malditos son sobre todo estados autócratas, que son China, Rusia, Irán, Corea del Norte. Y en este hemisferio consideramos Venezuela, Nicaragua y Cuba. Todos tienen algo en común, no celebran democracia y no tienen elecciones libres. Pero también hay que hablar de estas redes ilícitas, estas redes criminales que aprovechan de esta zona gris. No hay definición de cómo se debería comportarse y también eso implica límites para nuestras fuerzas de seguridad. Y ahí es donde hemos visto el concepto de la guerra híbrida, donde se mezclan todos los instrumentos de poder y trata de atacar y degradar el Estado-nación. Y por último, ahí es donde se encuentran todos los ataques cibernéticos de cualquier tipo. Pero vamos a enfocar en otro panel sobre eso. Siguiente. Entonces, quisiera nada más concientizar que ahora lo que está pasando es una digitalización de estas redes ilícitas. Ellos se están evolucionándose, adaptándose de una manera mucho más rápida que los propios gobiernos encargados de promover la seguridad y la prosperidad. ¿Qué implicaciones tiene para las Américas? En realidad, lo que estamos mirando es una socavación, ¿no? Está socavando la economía lícita y el sistema financiero. También hemos visto más inseguridad, porque yo creo que quizás acá en Guatemala también están de acuerdo. Esos grupos criminales se fortalecieron durante la pandemia, mientras que todos nuestros gobiernos enfocaron solamente en cómo responder a la pandemia en vez de combatir el crimen por escasez de recursos. Y por último, estamos mirando cómo puede ser que estos grupos ilícitos o ciertos partidos, cómo pueden ellos aprovechar del ciberespacio para desestabilizar la sociedad. Hemos visto en el último año manifestaciones muy grandes y protestas con mensajes
por los medios sociales manifestaciones grandes en Chile, en Colombia, en muchas partes también de otro mundo, y por eso estamos mirando cómo puede tener un impacto. Y termino ahora con la última lámina. Siguiente. Por eso estamos aquí. Hace falta la cooperación interagencial como un esfuerzo de todos nuestros gobiernos, pero también un esfuerzo internacional para en realidad confrontar y combatir la digitalización de las redes ilícitas en lo que llamamos ahora el nuevo orden mundial. Y así podemos compartir lo que llamamos nosotros lecciones aprendidas, estas nuevas tendencias. Es muy importante mantenerse al tanto de lo que está pasando y cómo las tecnologías y también la comunicación nos ayuda en la vida personal, pero también siempre tenemos que contemplar el lado oscuro de la globalización y la digitalización de ese fenómeno de la digitalización de la globalización. Muchas gracias solamente para considerar unas tendencias, pero vamos a enfocar con más detalle en otros paneles varios aspectos de ciberseguridad y ciberamenazas. Muchas gracias.